COVID-19. Un virus que dejó más de 13 millones de muertes. Causando pánico en todo el mundo. Separando familiares de sus seres queridos. Dejando al mundo en completo aislamiento. Como pudimos ver en el video anterior, la pandemia de COVID-19 fue algo que nos agarró a todos muy desprevenidos, llegando casi de un día para otro, en donde no estábamos preparados ni emocionalmente, ni cuanto a estructura, ni los gobiernos, para tal crisis que hubo. De esta manera, revelando las fortalezas y debilidades que tenemos como sociedad, y conforme vamos saliendo adelante ante esta gran crisis que tuvimos, nos preguntamos, ¿estamos realmente preparados para la siguiente pandemia? No. El mundo no está preparado para una nueva pandemia. La detección temprana y las respuestas rápidas son claves para contener estos brotes y prevenir la propagación de enfermedades. Sin embargo, muchos países todavía carecen de sistemas de vigilancia y respuestas efectivas. La falta de acceso equitativo a vacunas y tratamientos, la desigualdad en el acceso de vacunas y tratamientos pueden exceder la propagación de enfermedades y aumentar mortalidad. Es fundamental garantizar el acceso equitativo a estos recursos. México no está preparado todavía para una nueva pandemia. Bueno, pues es una respuesta muy complicada de dar, si te soy honesto, pero me parece que hemos aprendido mucho de la pandemia que hubo recientemente. Igual no es la primera en la historia. Desafortunadamente, si te vas hacia atrás, cada pandemia es diferente. Entonces no podemos decir que lo mismo que hicimos ahorita con el COVID nos va a servir con la próxima, pero definitivamente nuestra generación y nuestra sociedad en general está mucho más preparada que antes, definitivamente. Peor no podríamos estar, por así decirlo, pero definitivamente habrá que tener una cooperación de parte de todos, desde el nivel más pequeño hasta el más alto, o sea, desde nosotros, tú y yo, y pues los gobiernos que se pongan bien de acuerdo, que hagan bien los estudios, que propongan buenas medidas de seguridad, de salud, de cómo evitar los contagios y pues claro, que se encuentre ya en dado caso buenos tratamientos, buenas vacunas, ¿verdad? Pero sí, estamos, creo yo, preparados para lo que venga, esperemos. Yo considero que sí. Esta última pandemia del COVID-19 fue una lección muy importante para todos los niveles, desde la gente, nuestros servidores públicos, desde cómo nos llevamos, cómo tratarnos, cómo cuidarnos. Entonces yo creo que una pandemia de estilo virus o bacteria puede que sí estemos preparados con las enseñanzas que nos ha traído pues, desde la influenza, el COVID, pero pues yo creo que es mejor esperar a que no haya pandemia. Sí, pero depende de todos nosotros. Como pudimos ver, esta respuesta es algo compleja, en donde hay personas que opinan que sí, otras que no. Por lo que pudimos ver en el video, son más las que opinan que no, o hay otras personas que no se van parcialmente con una respuesta de sí o no. Estos diferentes puntos de vista se pueden basar en experiencias propias de cómo cada persona vivió la pandemia y cómo consideraron que pudimos salir adelante o no, o si estábamos preparados o no. La forma en la que muchos países llevaron el control y monitoreo de cómo iba avanzando la pandemia fue eficiente, y esto es algo de lo cual todos nos pudimos dar cuenta, pero la Organización Mundial de la Salud es algo que lo confirma y nos cuenta cómo muchos sistemas de salud no tenían los recursos ni coordinación necesaria para actuar de una manera eficaz, lo cual causó mucha escasez de pruebas de diagnóstico, falta de personal capacitado y la insuficiencia de infraestructura hospitalaria fueron algunas de las deficiencias que se hicieron evidentes, lo cual causaba que ni siquiera hubiera suficiente espacio en los hospitales, que ni siquiera hubiera suficientes respiradores, y en muchos casos también los países no contaban con planes de vigilancia epidemiológica o contingencia adecuados.
Esta situación no solo afectó la capacidad de los sistemas de salud para atender a los pacientes hospitalizados, sino que también generó una gran desconfianza en la población, que se sintió muy desinformada y vulnerable ante toda la crisis, trayendo como consecuencia lo que vimos, las compras de pánico, dejando a los supermercados sin desabasto por semanas o hasta meses de productos esenciales y dejando a personas sin acceso a estos productos necesarios, que esto llegó a aumentar aún más el miedo y la incertidumbre, lo cual era un ciclo de desinformación, compras de pánico y más miedo e incertidumbre. Otro aspecto muy importante fue la manera en la que actuamos y respondimos ante sociedad a la crisis. Nuestra gran falta de seguir órdenes que nos daba el gobierno, como usar el cubrebocas, mantener la sana distancia o no salir, contribuyó al aumento de la exposición del virus y por ende un incremento en los contagios. A pesar de todos estos errores que tuvimos, de los cuales tenemos que aprender, hay aspectos muy destacables de los cuales estamos muy orgullosos y se aplauden mucho, como la rapidez en la que se desarrolló la vacuna y cómo los países y organizaciones colaboraron todas y trabajaron juntos para el desarrollo de esta vacuna. Además, la manera en la que logramos adaptarnos a este estilo de vida que nos obligó a tener la cuarentena, en donde aprovechamos los avances tecnológicos como el uso de Zoom y las herramientas digitales para lograr hacer los trabajos y otras actividades cotidianas como seguir yendo a la escuela. Aunque se puede decir que por esta pandemia aprendimos a estar mejores preparados para una futura, no se puede decir que estamos 100% preparados para la llegada de otra. Porque para empezar, hemos tenido otras pandemias en el pasado y lo que se implementa en cada una va cambiando, ya que no es el mismo tipo de enfermedad, el mismo tipo de contagio o mismos síntomas, y no se puede aplicar 100% lo aprendido en una pasada que en una nueva. Como pandemias desde antes de Cristo, que es la primera pandemia registrada, la peste de Atenas en el año 430 a.C., esta tuvo un fuerte impacto en la guerra de Atenas en ese momento, haciendo que perdieran. También hay pandemias hasta después de Cristo, como en los años 1300, la famosa peste negra que todos conocemos, la cual se originó en Asia y llegó a Europa por las rutas comerciales. Esta causó millones de muertes, dejando 1/3 de la población europea muerta, pero también fue un punto muy importante en esa época para implementar mejores condiciones de trabajo en los sobrevivientes y pidiendo que aumentaran sus salarios. O también la gripe española, que esa es aún más reciente, de 1918 a 1919. Esta pandemia trajo como aprendizaje el impacto que puede causar la falta de desinformación y la censura por parte de los medios, que es algo que también vivimos en esta pandemia, cómo todo esto causa confusión entre los ciudadanos que hace que desconfíen de sus gobiernos. Esto también impulsó a nuevos avances en la medicina y la epidemiología y a la importancia de la salud pública y de cómo tener una comunicación clara en una crisis es clave para el bienestar de la población y también la importancia de la vacunación. Como podemos observar, en cada pandemia ha dejado un aprendizaje o varios aprendizajes y avances que han ayudado a enfrentar futuros desafíos en cuanto a la salud y enfermedades, dejando como área de oportunidad la mejora de la salud pública y enfatizando en la importancia del control de enfermedades y estrategias de prevención. Aunque a pesar de todo esto, seguimos enfrentando muchos desafíos como la distribución de recursos, la coordinación entre países al acceso equitativo de pruebas de diagnóstico, equipo médico y vacunas, en este caso que la forma de evitar la propagación del virus era por medio de la vacuna. Es fundamental también que exista una cooperación global donde los gobiernos implementen medidas de seguridad y salud pública para prevenir contagios. Al mismo tiempo, es importante que como sociedad aprendamos a seguir estas órdenes por parte del gobierno y a combatir la desinformación que circula en las redes, que muchas veces es lo que hace que la gente tenga pánico, esté desinformada, siga saliendo, que no se quieran aplicar una vacuna. Y solo por medio de un esfuerzo entre todas las personas es como se podría llegar a estar totalmente preparados para una pandemia. Pero como se sabe, siempre habrá discrepancia entre países o países que no se llevan bien, países que no quieren colaborar.
Pero pues eso no significa que no podamos salir adelante de una próxima pandemia. Ya lo hemos hecho antes y estoy segura de que nos podemos enfrentar ante cualquier desafío.